El ejército ruso desplegó recientemente sus vehículos blindados en el frente sur para una nueva ofensiva. Dado que el último avance de Ucrania, de 590 kilómetros cuadrados en el sur, hizo saltar las alarmas en Moscú, el Kremlin puso a sus brigadas mecanizadas y a la infantería naval en estado de máxima alerta a principios de junio para detener dicho avance. Sin saber que perderían muchas más aldeas, las fuerzas rusas tenían objetivos claros. Su objetivo era lanzar una gran ofensiva en la intersección de las regiones de Dnipro y Zaporilla. Esta línea estratégica no era solo una frontera militar, sino también la puerta de entrada más crucial al corazón de la agricultura y la industria de Ucrania. Por este motivo, el mando ruso trasladó rápidamente sus unidades militares de élite desde Dobropilia y Pokrovsk hacia el sur. Las unidades militares rusas que entraron en acción no eran infantería común. La 120ª División de Infantería Naval de la Flota del Báltico estaba a la vanguardia. Estos soldados eran guerreros altamente entrenados, preparados para asaltos anfibios y operaciones costeras especiales. Sin embargo, la crónica escasez de infantería del ejército ruso había condenado a estos marineros de élite a luchar en trincheras fangosas comunes. Además, las brigadas de infantería naval 40ª y 55ª de la Flota del Pacífico también fueron desplegadas en la confluencia de Zaporilla y el Dnieper. Estas unidades navales de élite se reagruparon para asestar un duro golpe a las líneas ucranianas. Tomaron posiciones de ataque con sus vehículos blindados y baterías de artillería pesada. Sin embargo, no existía una línea defensiva convencional frente a esta gran fuerza blindada rusa en el sur. Los soldados de élite de Ucrania habían completado sus preparativos en la zona y esperaban el intento de invasión de las fuerzas de Putin. Las fuerzas de asalto aéreo ucranianas, es decir, las unidades de paracaidistas, se encontraban en posición de caza, no defensiva. La columna vertebral de esta fuerza de élite era la 95ª Brigada de Asalto Aéreo. Esta brigada es conocida no solo en Ucrania, sino también en los círculos militares internacionales por su legendaria maniobrabilidad. Las brigadas de asalto aéreo 79 y 80, que les brindaban apoyo, también habían tomado posiciones para una emboscada mortal. Todos los preparativos para el contraataque se llevaron a cabo en el más estricto secreto. Mientras el ejército ruso esperaba la orden de ataque, los paracaidistas ucranianos ya habían comenzado a rodearlos. En otras palabras, la cuenta atrás para el enfrentamiento entre dos grandes potencias en las llanuras del eje Zaporilla-Dnipro había comenzado. Ya se oían con claridad los pasos de la feroz batalla que se avecinaba en el frente. En el mapa estratégico se había trazado una línea de vida o muerte que determinaría el destino de ambos bandos. Tras la liberación de la zona de 590 kilómetros cuadrados, las unidades de élite de paracaidistas ucranianos realizaron su último movimiento cerca de Novoselivka, en la región de Dnipropetrovsk. No se detuvieron, no disminuyeron la velocidad y no dieron respiro a la defensa rusa. En estas zonas, los contraataques de las fuerzas aéreas ucranianas liberaron 46 kilómetros cuadrados más. La superficie total liberada superó rápidamente los 630 kilómetros cuadrados, lo que supuso una importante victoria táctica. ¿Cómo lo logró el ejército ucraniano? Los paracaidistas de la 95ª Brigada desempeñaron un papel fundamental en la liberación de este vasto territorio. El comandante de las fuerzas de asalto aéreo, el general Oleg Apostol, fue prácticamente el artífice de esta compleja operación. El general Apostol había adoptado una doctrina de guerra moderna que neutralizaba la superioridad numérica del enemigo mediante la inteligencia, la velocidad y el factor sorpresa. En lugar de los clásicos asaltos frontales, emplearon una táctica mucho más letal y silenciosa. Debido a las normas de seguridad operativa, la ubicación de los paracaidistas de élite ucranianos se mantuvo en secreto durante 2 semanas. En otras palabras, se borraron por completo todos los rastros que pudieran revelar datos electrónicos del cruce entre Dnipro y Zaporilla. Posteriormente, la 95ª Brigada Paracaidista realizó labores de reconocimiento diurnas y nocturnas con vehículos aéreos no tripulados para encontrar brechas en las líneas rusas. Por la noche, drones equipados con cámaras térmicas que sobrevolaban el cielo registraban incluso la hora exacta en que los soldados rusos cambiaban sus relojes.
Cuando llegó el momento del asalto, el cielo estaba cubierto por una espesa capa de niebla. Aprovecharon las malas condiciones meteorológicas. El alcance de visibilidad de los drones de reconocimiento rusos se había reducido a cero. A medida que se acercaba el momento del ataque, el ejército ucraniano aplicó una nueva doctrina de infiltración. En lugar de batallones de cientos de efectivos, las unidades de paracaidistas ucranianos se dividieron en pequeños equipos de élite de entre 10 y 30 personas. Estos pequeños grupos estaban equipados con dispositivos de visión nocturna y óptica térmica. Unidades de ingenieros se infiltraron en los campos minados rusos horas antes del ataque y abrieron silenciosamente corredores seguros. Las fechas indicaban con exactitud el viernes 29 de mayo de 2026. El Estado Mayor ucraniano y el Grupo Independiente de Inteligencia de Fuentes Abiertas Deep State confirmaron de inmediato este importante avance. La 120ª División de Infantería Naval rusa fue tomada por sorpresa. Paracaidistas ucranianos habían logrado infiltrarse tras las líneas enemigas. Los primeros objetivos fueron puestos de mando rusos y operadores de drones. Los sistemas de puntería con apoyo de inteligencia artificial identificaron a los oficiales rusos más valiosos en cuestión de segundos. Drones FPV descendieron sobre las trincheras rusas como por sorpresa. Los ataques de drones kamikaze colapsaron por completo la red de comunicaciones rusa. En el terreno se registró una increíble saturación de vehículos aéreos no tripulados. Los sistemas de guerra electrónica se activaron y fijaron drones rusos en el aire. Posteriormente, el fuego de artillería y morteros ejerció una fuerte presión sobre las posiciones rusas. Los obuses de 155 milímetros y 122 milímetros bombardearon sin cesar las trincheras rusas previamente designadas. Los proyectiles Excalibur, de precisión y fabricación occidental, alcanzaron uno a uno los vehículos blindados rusos que se escondían bajo los árboles. El ataque fue tan violento que la infantería naval rusa no pudo organizarse ni responder. Las unidades mecanizadas ligeras de la 95ª Brigada penetraron rápidamente por las brechas abiertas. Los vehículos blindados BMP y BTR brindaron cobertura a la infantería. Acompañados por la ensordecedora sinfonía de las ametralladoras pesadas, los soldados de infantería ucranianos despejaron las trincheras una a una. En tan solo unos días, se liberaron otros 46 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Esta ganancia de 46 kilómetros cuadrados representó el golpe de gracia de una estrategia de desgaste planificada que se había estado desarrollando durante meses. De esta manera, la región de Dnipropetrovsk quedó prácticamente libre de la ocupación. Este fue un momento de libertad invaluable para los civiles que habían vivido en esta región desde el comienzo de la guerra. Se iniciaron operaciones de limpieza en las aldeas de Vorone, Signeve, Pidugne, Tovste, Novokatske y Zeleny High. Se confiscaron enormes depósitos de municiones rusas ocultos en los sótanos de las casas y se incorporaron directamente al inventario ucraniano. Los paracaidistas ucranianos fortificaron de inmediato las zonas capturadas. La clásica táctica de tomar y mantener el territorio se aplicó con gran disciplina. Cada palmo de terreno recuperado fue equipado con misiles antitanque y ametralladoras pesadas. Los sistemas Javelin y NLAW se desplegaron para un posible contraataque blindado. Las nuevas trincheras defensivas, excavadas rápidamente en la línea del frente, se reforzaron de inmediato ante posibles ataques con cohetes rusos. El objetivo principal era probablemente impedir que los rusos se reagruparan y regresaran. Por el momento, parece que el estamento militar del Kremlin no puede hacer mucho tras esta situación. La línea defensiva rusa en el eje Oleksandrivka se ha partido en dos. Las brigadas 79 y 80 atacaron desde los flancos del frente, impidiendo que los rusos pudieran respirar. Estas dos brigadas llevaban a cabo letales misiones de búsqueda y ataque en el cruce de Donetsk y Zaporilla. Durante la noche, drones bombarderos pesados conocidos como Baba Yaga colocaron minas antitanque en las rutas logísticas rusas, bloqueando completamente las carreteras. La 40ª Brigada de la Flota del Pacífico rusa fue aniquilada bajo fuego ucraniano en el cruce de Juliápol. Elementos de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo, que apoyaban los combates en la región, seguían haciendo tambalear las líneas rusas.
Las tácticas de infiltración y destrucción de los paracaidistas habían funcionado a la perfección. Los sistemas de comunicación en el campo de batalla del mando ruso quedaron completamente paralizados. Las restricciones de acceso a la terminal Starlink paralizaron la logística rusa. Además, la interrupción de las frecuencias de radio provocó que los comandantes de batallón rusos perdieran completamente el contacto con sus soldados y se interrumpiera la coordinación entre las unidades. Ucrania aprovechó esta vulnerabilidad y asestó un duro golpe a las líneas enemigas. Desde finales de mayo hasta el 2 de junio, Ucrania aumentó su avance en aproximadamente 14 kilómetros cuadrados, expandiendo aún más el frente. El impacto de estas operaciones de liberación en las líneas del frente fue devastador. Los planes de Putin para la ofensiva de verano de 2026, en los que había depositado gran confianza, quedaron completamente desbaratados. El plan del ejército ruso para conectar las líneas de Donetsk y Zaporilla fracasó en gran medida. La iniciativa estratégica en el frente sur se desplazó significativamente hacia Ucrania. El alto mando ruso se encuentra en estado de pánico y está intentando reposicionar sus unidades. Las unidades de élite que se planeaba utilizar en la ofensiva del Donbass fueron sacrificadas para detener el colapso en el sur. El Kremlin se arriesgó, poniendo en peligro el eje norte en el que había invertido durante meses para salvar el sur. En particular, el poder ofensivo ruso en las líneas de Pokrovsk y Dobropilia se vio mermado debido a estos cambios. Esta situación debilitó seriamente el principal eje de ataque del ejército de Putin. Las divisiones del ejército ruso que sufrieron grandes pérdidas tuvieron que rotar constantemente. De igual manera, la 55ª División de Infantería Naval de la Flota del Pacífico, al norte de Julia y Pole, también sufrió graves bajas. Unidades pertenecientes al 36º Ejército de Armas Combinadas fueron enviadas a la región para contener la hemorragia. Sin embargo, esta línea defensiva improvisada no pudo resistir la disciplina de los paracaidistas ucranianos. La ventaja que Ucrania obtuvo también se hizo evidente en las líneas logísticas. Una de las reglas más severas de la guerra estaba en vigor. Un ejército con problemas logísticos jamás podría resistir en el campo de batalla. La ruta de suministro rusa, Julia y Pole Velika, Novoselka, quedó bajo fuego directo. Se estima que la artillería ucraniana se encuentra ahora a tan solo 2 kilómetros de esta carretera. Por este motivo, los convoyes de suministros rusos ya no pueden utilizar estas vías con seguridad. Por otro lado, con el paso del cruce de Oleksandrivka bajo control ucraniano, se interrumpió un punto de conexión crucial. Además, las unidades rusas en la línea del río Vovta comenzaron a sufrir graves problemas logísticos. La 39ª Brigada de Fusileros Motorizados del 68º Cuerpo de Ejército Ruso, estacionada en la zona, padece escasez de alimentos y municiones. Los envíos de municiones son atacados constantemente por drones ucranianos. Pero la verdadera amenaza se está gestando en el corredor sur. El corredor terrestre que conecta con Crimea a través de Melitopol y Tokmak corre grave peligro. Con cada avance ucraniano hacia el sur, esta arteria vital se acerca al alcance de los misiles. Esta crucial vía logística se encuentra ahora al alcance directo de los misiles ucranianos HIMARS y ATACMS. Las vías férreas rusas y los puentes estratégicos de las carreteras podrían convertirse en los primeros objetivos de los misiles ucranianos ante el menor avance. Si este corredor es atacado, la península de Crimea podría quedar completamente aislada desde el punto de vista logístico. Las fuerzas del Grupo Vostok están cavando posiciones desesperadamente para proteger este corredor. Los ingenieros rusos en la región intentan detener este avance con barricadas de hormigón y enormes zanjas, pero sin éxito. Sin embargo, los paracaidistas ucranianos se acercan a este objetivo paso a paso. El paso de aldeas por la región bajo control ucraniano también ha alterado la dinámica local. Mientras se libera a la población civil, la infraestructura militar rusa queda completamente destruida. En las zonas fronterizas entre Dnieper y Petrovsk, solo quedan unas pocas aldeas desoladas donde las tropas rusas pueden pisar. El ejército ruso se encuentra en un callejón sin salida táctico. La constante actitud defensiva ha provocado el agotamiento psicológico total de las unidades rusas. Las bajas aumentan, las líneas del frente se debilitan y la moral de los soldados de Putin ha tocado fondo en el frente sur. Por otro lado, las fuerzas ucranianas están desgastando constantemente las defensas rusas, aprovechando la ventaja de sus líneas interiores. Entonces, ¿hay alguna salida para el Kremlin en este momento?
No existe una salida fácil para los soldados rusos de este cuello de botella estratégico que están experimentando, especialmente en los frentes del sur. El Kremlin no tiene más remedio que ganar tiempo y recurrir a una guerra de desgaste. Sin embargo, ni siquiera un comandante puede admitir abiertamente ante Putin que ahora es su propio ejército el que está sufriendo las consecuencias. La realidad sobre el terreno no se corresponde con los planes de Moscú. Los informes del 1 de junio del Instituto para el Estudio de la Guerra revelan la desesperada situación de Rusia en toda su crudeza. En los primeros meses de 2026, el ejército ruso perdió cerca de 100.000 soldados. El promedio mensual de bajas supera los 30.000. Estas cifras representan las estadísticas de bajas más espantosas registradas en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Además, en abril y mayo, Rusia perdió mucho más territorio del que ganó. Esta escasez de mano de obra ya no se puede solucionar con el reclutamiento de soldados mercenarios. Para el Kremlin, alcanzar su objetivo de 409.000 nuevos soldados mercenarios para 2026 se ha convertido en una mera quimera. Por cuarto mes consecutivo, las cifras de reclutamiento se mantienen muy por debajo de las terribles pérdidas en el frente. Los nuevos soldados rusos, mal entrenados, se están convirtiendo en meras estadísticas en las líneas ucranianas. En algunas regiones, incluso se realizan llamamientos secretos para la movilización y la formación de unidades forzadas. Ni siquiera los refuerzos procedentes de Corea del Norte fueron suficientes para frenar este colapso. Miles de efectivos extranjeros enviados al terreno se convirtieron en blancos fáciles debido a las barreras lingüísticas y la falta de coordinación. En otras palabras, el Kremlin no puede eludir fácilmente las cuantiosas pérdidas y los sucesivos contraataques que ha sufrido en el frente sur de Ucrania. Sin embargo, la situación tampoco es alentadora para Rusia en otros frentes. La ofensiva principal en la dirección de Pokrovsk se ha ralentizado considerablemente. Los ataques en la dirección de Kostiantynivka solo han tenido un efecto limitado. Los contraataques ucranianos han aliviado la presión que Rusia ejercía en el Donbass. En los ejes de Kupiansk y Lyman, Rusia ha adoptado por completo una postura defensiva. La valoración del comandante del Tercer Cuerpo ucraniano, el general de brigada Andriy Beletsky, resume la realidad sobre el terreno. Los comandantes ucranianos creen que los próximos 6 a 9 meses serán un punto de inflexión en la guerra. Según los expertos, estos meses, en los que las unidades de élite han tomado la iniciativa, constituyen el periodo más crítico que determinará el resultado final del conflicto. Ante esta confluencia de factores, Putin se enfrenta a decisiones muy difíciles. Si las pérdidas y los problemas logísticos actuales persisten a este ritmo, su capacidad ofensiva se agotará. La aceleración del suministro de municiones procedentes de Occidente provocará que Rusia pierda por completo la carrera contrarreloj. Putin podría verse obligado a congelar las operaciones en todos los frentes, incluidos el Donbass y el sur de Ucrania. Sin declarar una movilización general a gran escala, le resulta imposible proteger las líneas del frente actuales. Sin embargo, el costo político que supondría para Rusia declarar una movilización a gran escala es demasiado elevado para que el Kremlin lo asuma. Una decisión de movilización de este tipo desencadenaría no solo protestas callejeras, sino también una rebelión silenciosa de los oligarcas y la élite política. Por otro lado, a medida que la seguridad del corredor terrestre hacia Crimea se ve comprometida, el margen de maniobra política del Kremlin se reduce. El curso de la guerra se ha desviado por completo de los objetivos estratégicos de Rusia. La táctica de defensa activa no puede detener la hemorragia del ejército ruso. Las unidades de paracaidistas de élite ucranianas están reescribiendo las reglas de la guerra. En resumen, cada kilómetro cuadrado que Ucrania gana en los frentes del sur supone un obstáculo para la maquinaria militar rusa. La disciplina, la tecnología y la inteligencia táctica superior han demostrado una vez más cómo prevalecer contra fuerzas militares numéricamente superiores. La epopeya escrita en las llanuras de Oleksandrovka y Julio Pole probablemente pasará a la historia como uno de los puntos de inflexión de la guerra. Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que el ejército ruso podrá establecer una nueva línea defensiva en el frente sur antes de que sus rutas logísticas sean completamente... ¿Se cortará la ofensiva? ¿O continuará sin interrupción hasta que los paracaidistas ucranianos lleguen a las puertas de Crimea? Estamos esperando sus comentarios. Gracias por elegirnos. Presentado por QSM.